Queridos amigos de Campezo, les acompaño nuevamente en otro episodio más de Trend Talks. Es Carmen Laborín y el día de hoy tenemos otro invitado de gran lujo, un doctor en economía. Estamos aquí de manteles largos para presentarles a Tomás Sivaj. Le damos la bienvenida y le pregunto también, Tomás, ¿tú crees que el nombre define el destino? Porque con ese apellido y tu promotoría incansable del estado de Baja California, hasta parece que algo había ahí, ¿eh? Gracias, Carmen. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque no nací en este bello estado, realmente me identifico mucho con su gente. Me considero un tijuanense más, un baja californiano más. Definitivamente, yo creo que sí. En el pasado o seguramente una proyección de mi futuro, aquí seguiré un buen rato. Pues muy bienvenido, como ya lo dijimos, y estamos también muy orgullosos de que nos hayas dado este espacio, porque ustedes no saben, compañeros, pero aquí el señor va llegando de una misión en China. Acaba de estar en los pasados días, casi que le digo que sí, cómo andaba el jet lag, ¿verdad? Porque seguramente traes noticias y nos podrás platicar independientemente de qué fuiste a hacer allá. Él es el presidente del Clúster Aeroespacial para Baja California. ¿Qué tal? Gracias, Carmen. Bueno, sí, de hecho llegué hace 2 días, estuvimos 7 días en Taiwán. Taiwán, como bien sabemos todos, trae un tema histórico de conflicto con China. Taiwán es ante los ojos de China, es una provincia rebelde y los taiwaneses pues están buscando también esa independencia para poder ellos tener estas alianzas internacionales en todo el mundo. Un aliado para ellos importante es Estados Unidos y esa industria que es uno de los segmentos que están dentro de nuestro clúster, pues están muy vinculados en temas de defensa. Y por ello fuimos a Taipei, una delegación de empresarios, para conocer la oferta que ellos tienen y de qué manera podemos vincularlos con lo que nosotros tenemos de proveeduría y de alianzas para un mercado tan importante que es el mercado de los Estados Unidos. ¿En el pasado han hecho este tipo de alianzas a través de esos eventos ya? Sí, de hecho nosotros como clúster, siendo una dinámica global, que la industria como tal no se rige por los criterios de un país, sino por, digamos, unas normas internacionales, tenemos convenios firmados con Estados Unidos, evidentemente, con Francia, los tenemos con Colombia, los tenemos con El Salvador, también aquí con diferentes estados. De hecho, del 4 al 10 de octubre vamos a estar en Mendoza, Argentina. Vamos acompañando al alcalde de Ensenada porque después de 2 años de que tuvimos este encuentro con los argentinos, nos percatamos que no solamente el tema aeroespacial nos unía. La provincia de Mendoza produce para Argentina casi el 90% del vino. Pues, no. Y en el caso de nosotros, de Baja California, tenemos la ventaja del Valle de Guadalupe. Entonces quisimos hacer este tipo de vinculación, no solamente enfocándonos en nosotros, en la industria aeroespacial, sino abrirlo a otros sectores. Se lo presentamos, en este caso, al embajador de México en Argentina y también fue del conocimiento del embajador argentino en México y derivado de ello a través del consulado en Mendoza se dieron las diligencias para poder tener este acuerdo que no solamente, y obviamente ya como tal, no solamente incluye al sector aeroespacial, al vitivinícola, sino también al turismo, al agrícola, etcétera. Lo cual es bueno porque no nos conocemos como deberíamos de conocernos y esa es la función de un clúster, abrir oportunidades de negocio para todas las partes. Tú decías, me encanta, bueno, tengo que tocar dos puntos. Aquí el señor habla de la diplomacia y de esas relaciones que nos hermanan. Él, fuiste diplomático en Asia por alrededor de 7 años, estuviste en un tema de enlace comercial. Cuéntame un poquito más antes de que pasemos, Sí, por favor, a lo claro. siguiente, que se me hace una labor preciosa. Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales y eventualmente mi primera asignación fue en Corea. Y ahí estuve prácticamente aprendiendo este choque cultural. ¿Por qué? Porque generalmente te educan en la escuela tradicional, pues para irte a Nueva York, para irte a Milán, para irte a París, para irte a Roma. Y como que la parte asiática
no había sido, al menos en mis tiempos, muy explorada. Como que el ¿Crees negocio... que era por el idioma, por la facilidad o la No, complicación, o más bien no era básicamente la era moda? porque no, ni siquiera era eso. Más bien es las relaciones comerciales son Correcto. uno de los punteros que abren puertas Entiendo. entre países, ¿no? Y obviamente como parte de la diplomacia mexicana es importante tener representación en muchos países. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto no puedes tener en todos los países una oficina diplomática, una oficina Correcto. consular. Tiene mucho que ver el flujo como tal. Entonces, como que mis compañeros, todos los que nos educamos, queríamos, pues al menos esa era la idea, no soñabas con estar en el edificio de las Naciones Unidas, etc. Y cuando se abre la oportunidad para Asia, pues somos poquitos los que levantamos la mano. Y yo en mi caso lo hice por curiosidad. Yo dije, bueno, pues somos muy pocos, qué interesante de estar participando en esos países tan exóticos, porque a mediados de los 80 pues eran extremadamente exóticos, y ahorita que acabo de regresar de Taipei, ves un cambio radical en infraestructura, en tecnología, en desarrollo, que dices, wow, ¿no? Esta gente realmente se pusieron las pilas, pero también tiene que ver mucho el tamaño de los países, etc. Entonces, primeramente estuve en Corea, en Seúl, luego estuve en Shanghai, luego estuve en Beijing, luego estuve en Hong Kong y terminé 4 años en Taiwán. Y es cuando me invita una familia de aquí de Tijuana. Me invitan a ser parte de su equipo. Qué buena mano tuvo esta familia. Sí, ¿Se puede saber no. quién fue esta familia querida que tuvo a bien Sí, claro. acercarte a este destino? De hecho, para mí es como mi madre. Todavía vive, una empresaria visionaria importante, conocida de muchos aquí en la ciudad y en el estado, la señora Bibi Sanders. Pues un aplauso para la señora Bibi Sanders. Sí, muy querida. Y ella se dedicó a construir parques industriales para darle cabida a toda esta industria. Entonces, cuando yo decido tomar la decisión de venirme para acá, pues lo hago con mucho gusto, aun cuando yo no conocía, como bien dijiste al principio, Baja California. Tabasco, sí, ¿es cierto? Es correcto. Decido venirme para acá con los ojos cerrados, creyendo evidentemente en el potencial de esta región, porque desde Asia se hablaba mucho de México, pero curiosamente se hablaba mucho de México enfocado a lo más cercano desde el punto de vista geográfico, en este caso Asia, que es el primer punto de encuentro que tienes, pues es Baja California, ¿no? Es correcto. Y estando allá escuchabas mucho de Baja California, y yo hablaba como si lo conociera. Y recibiendo delegaciones empresariales de esta entidad, ellos me decían, oye, hablas perfecto, te comunicas como si conocieras Mexicali. ¿Has estado? No. Pero hablas de la frontera, manejas los datos. Bueno, pues es que ustedes vienen constantemente y pues yo repito lo que escucho y me gusta. Fue cuando el gobernador en aquel entonces, Héctor Terán. ¿En los 80s esto? 90, principios de los 90. Hicimos una labor importante para la atracción de una empresa aquí en Mexicali y me invita a través del secretario de Desarrollo Económico, un buen amigo, Jorge Gallego, que lo conocí precisamente allá, para que yo conociera su estado, porque se dieron cuenta de que yo no conocía el estado. Y además yo se los dije, ¿no? Me invitan, lo conozco y me enamoro, Carmen. Me enamoro de la pujanza, del dinamismo, del recibimiento, de la calidez, tanto de todas las ciudades, porque además hice un recorrido por las 5 ciudades. Y yo dije, de aquí soy. Y efectivamente a través de pues mi apellido, ¿no? Cibaja y Baja California, también me gustó esa combinación. Sí. De hecho, yo firmaba, cuando yo trabajaba con Bibi Sanders, yo firmaba sí Baja, pero yo lo ponía en inglés. Es S-E-E, de ver. B, sí Baja, y abajo le ponía en pequeñito, Welcome to Baja. Qué chula. Sí, y la gente decía, sí Baja, entendían el juego de palabras, ¿no? Entonces, desde que llegué me enamoré y honestamente me fui, regresé, pero regresé convencido de que aquí es donde quiero estar. Porque me encantan
esas historias de éxito, porque cuántas cosas no has visto tú a lo largo de todos tus años y tus diferentes mudanzas. Tu papá dices que era ingeniero petrolero, ¿verdad? Sí. Y que también desde chico, por ahí leí en una reseña que te hicieron, que pues estabas acostumbrado a moverte, ¿no? Que el desapego pues era un tema como común para tu vida. Pero entonces teniendo tantas opciones de escoger, ¿no? Tanta libertad, el que definas que aquí es donde quieres estar, a pesar de haberlo visto todo, tanto, ¿no? Con el desarrollo, lo que has visto, con el crecimiento, lo que has visto, y que digas, oye, México, yo voy a estar en México, puedo estar en cualquier lado. Eso es mucho que decir, ¿no? Fíjate, Carmen, que ahorita que regresé de Taipei, hice la cuenta y tenía 25 años de no pisar Taipei. Desde que yo dejé Taipei y me vine para acá, solamente fui en 2 ocasiones, pero fue casi inmediato. Sí. Entonces hice la cuenta y caminé esas calles, le mostré, en este caso a mis compañeros con los que fui, porque fuimos en delegación, dónde había vivido, dónde había nacido mi hijo, dónde comía, qué lugares yo recomendaba. ¿Había cambiado? Muchísimo, muchísimo, pero te sigues dando cuenta que al final el valor de las personas permanece, la calidez de la gente permanece, y cuando muchos de ellos, inclusive yo me encontré amigos que no veía en 25 años, y fue el gusto de ver, porque además fui a través de las tecnologías, los encontraste y quedaron de verse. En absoluto. No puede ser. Coincidió que yo fui al Día de la Independencia. Yo fui a la celebración. Sí, sí. Y se hizo como siempre se ha hecho, porque yo me encargaba de hacerlas. Yo estuve como representante de Taiwán, de México allá. Mi responsabilidad era hacer las fiestas del Día de la Independencia. Ahora fuiste invitado de honor, al revés. Yo fui ahora invitado. Y cuando llegué yo ahí con mi delegación, empecé a ver gente que me decía, Tomás, que me abrazaban, que se me acercaban. Yo decía, y obviamente ya los ves y a veces ni los reconoces, ¿no? Sí, bueno, 25 años a lo mejor. 25 años, ¿no? Pero me dio muchísimo gusto porque son puntos de encuentro de una comunidad de expatriados mexicanos que son, ahora sí que, pretextos para volverte a ver. Y qué mejor que el Día de la Independencia, ¿no? Y así fue como yo me reencontré con muchos de ellos en esa celebración. Y mi delegación, con los que fuimos, me decían, no, pues es que aquí es como si nunca te fuiste. Así me sentí. Como si nunca Tomás, me fui. y fuera de lo aeroespacial, que ahorita vamos a meternos de lleno en ese tema que, bueno, hoy nos trae aquí, ¿qué es lo que a ti, y habiéndote el puesto que tienes, pero a título personal también más te enorgullece de México? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque como cónsul o en este tipo de espacios diplomáticos, pues uno tiene esa labor, pero eso no se puede fingir, quiero decir, no se puede aprender, ¿no? Fíjate que hay varios elementos, Carmen. En primer lugar, hay una palabra que me gusta para definir a México y se llama, a lo mejor no le suena mucho, pero se llama vastedad. Vastedad. Somos vastos. Me encanta. ¿En qué sentido? Ahorita que estuve en Taipei, me fui a meter al súper y tengo fotos de lo que te cuesta un melón. ¡Un melón! Okay. Si tienes un combo... ¿Cuánto cuesta? A ver, en $42. No. Un melón. No. Al día de hoy yo dije, bueno, con tanta tecnología y con tanta información, ya deberían haber bajado los precios. Te cuestan $42 un melón. El combo de 2 duraznos y unas uvas, $24. ¿Qué crees? Y hice mi introspección. Dije, yo voy Somos riquísimos. Tienda de conveniencia, ¿no? Para no decir nombres de alguna empresa de estas de conveniencia. Y le echas al carrito. O sea, tú no ves. Tú nada más agarras y llegan y la señorita en la misma máquina te dice, pues es tantos gramos o kilos. Y ahí mismo pero tú no estás pensando en agarrar 2 uvas o 2... O sea, aquí en México llevas el carrito. Sí. No es de para esto me alcanza necesariamente, ¿no? Tienes esta confianza. No, impresionante. París, en mi caso, yo viví en París. Allá las tiendas de conveniencia son pequeñitas y no hay carritos, hay canastitas. Y tú llegas a tu departamento y es un frigobar. Y agarras 2 huevos y o sea, es 4. Más al día, por ejemplo. Más al día y además carísimo, porque eso llega de Marruecos, llega de ahora sí que del Mediterráneo. Y aquí tenemos todo, todo. Y ojo, estuve en el Medio Oriente.
donde tú no sabías si mañana ibas a vivir o no, un ambiente anárquico. Inclusive tuve la oportunidad de viajar en el sudeste asiático, en el mismo Mediterráneo, y tú dices, esta paz social no la pagas con nada. Y la tenemos. Y sí hay conflictos políticos y la gente se saca la lengua y se quieren sacar los ojos, pero dentro de todo somos muy civilizados. Y libres, ¿no? Libres. Por ejemplo, te teniendo tan cerca a Estados Unidos aquí, a un paso, tú cruzas y ya las conversaciones de nuestros amigos y compañeros familiares es esto, ¿no? La libertad, sí. El gozo, el no acotarte, la fiesta no es de 5 a 7, que no te van a despachar, que puedes hacer una sobremesa y no te van a correr. Digo, son cosas muy comunes, pero tiene un valor eso mismo tiene un valor, porque puedes pagar lo mismo o menos y tener 10 veces la experiencia de vida, ¿no? Sí. Y algo interesante, Carmen, es esta esquinita. Porque en esta esquinita tienes todo. Tienes, ahora sí que las ventajas de México, pero también la cercanía con una potencia que es Estados Unidos, y tienes prácticamente la combinación de ambos mundos, que no la tienes si estuvieras en Guanajuato, que no la tienes si estuvieras en el DF. Lo que te cuesta, si hablamos en términos prácticos, viajar simplemente de la Ciudad de México, ya es algo que aquí lo damos por sentado cuando cruzas por el Chaparral y te vas derechito, en el caso de mujeres y nosotros, ¿no? Que a veces tenemos que estar cruzando para hacer algunas compras. Es la conveniencia de las ofertas, sí, que no las encuentras en otro lugar, y menos con la calidad tanto de México, ¿sí? ¿Quieres comer sabroso? ¿Quieres comer rico? Vente a Tijuana. Vente al Valle de Guadalupe, vente a Ensenada, vente a Mexicali. Sí, aquí no hay desperdicio, señores que nos ven, nos escuchan de otros puntos de la República. Yo también soy de muy buen comer y pata de perro, como dirían coloquialmente. Y llegar aquí y sentirte como en casa, aparte estás tan bien atendido desde la esquina con la carretilla hasta un restaurante, ¿no? De manteles largos, no Yo hay aprendí, Carmen, a comer en la calle en Tijuana. No me digas. Te lo juro. Qué fresco, Tomás. No, es que yo venía ahora sí que del mundo diplomático. ¿Y en Asia no comías ahí en el street food delicioso? Fíjate que no. Válgame. Y eso me cuestionaron mis compañeros, ajá, porque veíamos comida de todo, decían, ¿y esto no te lo comiste? Y le dije, no, pero ¿cómo que no? Lo que pasa es que en el mundo y en la época en la que yo estuve, el cuerpo diplomático, sí, ellos siendo muy inteligentes, sí, te servían lo que sabían que te podías comer. Uh-huh. Entonces en los banquetes siempre te tomabas tu caldito de aleta de tiburón, te daban tu sweet and sour pork, lo que ellos sabían que te iba a gustar. Ya te salías de ese ambiente internacional, que ya es la comida local, y tú, por no saber qué es lo que se están comiendo, preferías ser reservado. Y así siempre ha funcionado. Uh-huh. Entonces, cuando Vivi Sanders me invita a Baja California, yo llego a San Diego. Uh-huh. Yo vivía en San Diego, pero yo viajaba constantemente a Tijuana y a todos los lugares donde había que desarrollar los proyectos que traíamos. Pero mi mundo era San Diego, que todos los que aquí vivimos sabemos que son dos mundos totalmente diferentes viviendo. Uh-huh. Una cosa es que cruces y vayas y hagas tu shopping, como se dice coloquialmente en inglés, y otra cosa es vivir con familia y con niños, y como este etcétera, esquema, ¿no? la verdad es que no hay nada, ¿eh? Así no es. me había tocado nada hasta que no estás aquí. Entonces, y lo experimentas. Obviamente, cruzar la frontera, pues había que comer en donde pudieras. Y mis amigos de Tijuana me decían, vente, vamos a los tacos, vente, vamos a la birria. Aquí conocí la birria. Tacos. Aquí conocí la birria. Wow. Yo no había probado la birria. ¿En Tabasco qué se usaba? ¿Qué es el plato tradicional? Que si no me lo sé. Todo el mundo sabe que ya se come el peje lagarto. Y sí se come. Y se come, o sea, no tanto es mito, el platillo no frito. No. Se come en tamalito. Se come ahora sí que soy tabasqueño. Ajá. Se come de todo también, los huevitos revueltos, como tú quieras. Uh-huh. Pero pues no hay como la comida de la calle de acá. Uh-huh. Ya se ha popularizado. Ya encuentras, a mí no me tocaban los food trucks. Ahora ya es una moda los food trucks acá. Algo que se inició en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles. Ya es algo que aquí se maneja hasta como concepto, ¿no? Sí, ya pones un lote y ni siquiera se mueven los carritos, ya están fijos. No, pero forma parte de esa idea de hacerlo diferente, ¿no? Pero aquí aprendí muchísimo. Pese Gracias, a lo Tijuana, que ve nomás el regalo. Pese a lo que uno pudiera pensar que uno trae de experiencia, la experiencia es en la calle. Ajá. La experiencia es en el día a día. Y si algo tiene Tijuana es que encuentras gente de todos lados que te aportan, que te enriquecen, que te ayudan a crecer.
Por algo estoy enamorado, esa es la expresión, enamorado de esta zona. Y yo sí auguro quedarme muchos, muchos, muchos años, porque ya tengo familia, tengo una esposa, tengo mis hijos. De aquí a Tijuana ya, como quien dice. Sí, ya prácticamente Instalados. somos más que tijuanenses, ¿no? Ajá, me da mucho gusto. Y retomando ahorita las palabras que decías de integrar, de refiriéndote a Tijuana, ¿no? Y de recibirte y todo. Eso es algo, a ver, la palabra cluster, ¿qué significa? Porque yo no sé qué significa, pero por muchos no estamos familiarizados con el concepto, perdón. Y cluster tiene que ver con la integración. Clúster, si lo entendemos y tratamos de traducirlo, es una amalgama, es como una concentración. Y un clúster, por definición, tiene que ser regional, tiene que estar ubicado en una zona. Hay quienes en su momento han hablado del clúster nacional. Ya no sería un clúster. Ya no sería un Ya no clúster. aplica el Es una concepto. federación, es una Correcto. cámara, pero no es un clúster. Lo que sí hay es una relación intraclústeres. ¿Qué es un clúster, Carmen? Respondiendo a tu pregunta, pues es un ecosistema, donde dentro de ese ecosistema, de manera sectorizada, esa es la palabra, sectorizada, es como detonas economías de escala de mayor precisión. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, pero pues también en un ecosistema está una cámara o está una asociación. Sí, pero esa asociación es multisectorial. Esa es la diferencia principal entre otro tipo de asociaciones, entre un clúster. La cámara o la asociación son multisectores y el clúster atiende a un sector. Entonces hablas del clúster médico, nada más sobre ese tema, el clúster espacial y sus diferentes segmentos, el clúster del mueble, el clúster de logística, donde nada más se tocan temas relacionados a ese concepto. ¿Qué sucede cuando los diferentes colegas, amigos, se relacionan y platican de su mismo sector? Conoces la problemática y generalmente tú solito eres un árbol. El clúster es lo que hace es ver el bosque e interpretar, hacer inferencias y dar soluciones o buscar alternativas y enfrentar retos. Eso es lo que hace un frente. Es un frente común, muy especializado y regional, por lo visto, ¿no? Así es. Y hace rato platicábamos, estuvimos ahí tras bambalinas platicando un poquito, y hablábamos, por ejemplo, que a través de estas relaciones que tienen con también otros negocios, con otros elementos especializados, dicen que hay muchas oportunidades de negocio, que eso es también lo que diferencia a este clúster con otros organismos promotores, ¿no? Hay otros que tienen otra función y hay que diferenciar también, sí, ¿no? Nosotros al momento de que estamos especializados por sector, identificamos áreas de oportunidad. Entonces el clúster en sí mismo tiene que ser un núcleo, lo que llamamos nosotros en inglés industry centered, o sea, centrado en la industria, business oriented, orientado al negocio. ¿De qué te sirve todos tener, ahora sí que un sector en común y no sacarle provecho? Es muy difícil cuando se habla de una asociación multisectorial porque como no hay especialidad y a veces haces muebles y a veces haces textiles y a veces haces ropa o a veces haces otra cosa, es muy difícil tratar de concatenar una línea directa de acción. Cuando hablas de un área sectorizada, sí encuentras muchas similitudes y muchos problemas recurrentes de la industria que puedes solucionar para uno y lo solucionas para 10 o para 20 o para todos. Y entonces, estos temas se traen a la mesa, ¿verdad? En representación también supongo, y platicamos de oportunidades con NAFIN, tal, Bancomex o estos espacios donde de repente ahí se resuelve y vienen ideas nuevas para que benefician a todos. ¿Son agremiados? ¿Son miembros? ¿Quiénes lo conforman? O sea, ¿qué tipo de empresas? Si nos pueden dar unos ejemplos específicamente para acá, para Baja. Claro, Carmen. De hecho, todo lo que se eleva del suelo, regulado por la autoridad aeronáutica, me pertenece. Si lo quieres ver así. ¿Y la Cheyenne? Está muy bien. Entonces, está muy claro el ejemplo. De tal manera que cuando hay una empresa en cualquier parte de Baja California e inclusive fuera
de Baja California, Ujú. nosotros la invitamos a que sea miembro de nuestro clúster. Si vemos un potencial que atiende necesidades particulares de mi ecosistema, ya sea Aviones, de mercado, drones, satélites. O sea, hablando cohetes, de cohetes. Ah, cohetes, caray. la Ujú. parte de defensa que requieren muchos partes y componentes, la parte de cargo aéreo, porque hay cargo terrestre, cargo aéreo, Ok. la parte de mantenimiento y reparación, porque no nada más se trata de construirlos, se trata de Eso mantenerlos, también. Wow. la parte de deportes aéreos extremos, paracaidismo, Mira, jamás se me hubiera parapente, ocurrido. para No sé ustedes, motor, ¿no? sí, porque existen regulaciones ante la autoridad donde no nada más simplemente tienes que aventar de un paracaídas, tienes que Correcto. entender mucha información para evitar una situación que te Sí, ponga sí, en riesgo. sí, correcto. Entonces, todo eso que se eleva del suelo y está regulado, yo tengo injerencia para invitarlos a que se sumen al clúster y ver de qué manera los podemos impulsar, los podemos ayudar, los podemos promover o que se conozcan entre ellos mismos. Parece mentira, pero estamos tan metidos en el día a día que muchas de las empresas a través de los clústeres como se conocen. Eso es muy grande la industria. ¿O Son, de qué amplitud, ahorita somos 208 empresas, Ok, es wow. grande. A nivel nacional somos el número 1 como clúster, pero no Ujú, de ahorita, ¿eh? ujú. Este ¿Cuánto año, tiempo tiene de existir este clúster aquí en el Baja clúster como California? ecosistema, Ajá. este año cumplió 57 Pero años, ¿cómo? casi 6 O sea, décadas. comparado con otros estados, Querétaro o en Nuevo León o en Chihuahua o algo. O sea, ¿cómo comparas entonces? Eso Bueno, tiene una... hay tres métricos Ok, que es como nos comparamos ok. nosotros, para tratar de entender quién es quién. Sí, por favor. El primero es el valor de las exportaciones. Ujú. O sea, ¿cuánto vale tu exportación? A lo mejor eres muy numeroso, pero pues exportas 3 cacahuates. Pues esos en términos de valor pues no te posiciona. Nosotros exportamos en el 2021 más de 3.100 millones de dólares. O como lo decimos en inglés, Dale. 3.1 Bien, bien. billion US dollars. Muchísimo si lo metemos y lo prorrateamos entre 200 empresas. 3.1 billion, mucho dinero. Y aquí se exporta ese valor. Y a nivel nacional, o sea, ¿se compite cómo? Bueno, Hablando de ese valor en y ese otros valor atributos. estamos hablando de que de acuerdo a los datos de México oficiales de la exportación en nuestro sector, estamos hablando de 8-9 billion. Entonces estás hablando de que una tercera parte de todo lo que se exporta sale de Baja California. Una tercera parte. Uno de tres en valor es lo que generamos Vean nomás el nosotros. alcance de este Y si tomamos en negocio. cuenta, Carmen, que son 18 estados los que participan, uno de tres es mucho. Es una infinidad. Ajá. Si hablamos de gente, ¿sí? Bueno, nada más como referencia, el segundo estado en importancia en esos métricos que voy a mencionar es Chihuahua. El siguiente es Nuevo León, el siguiente es Sonora y luego sigue Querétaro. Estos son los 5 estados que de acuerdo a la Secretaría de Economía tienen la vocación aeroespacial porque son los que tienen más agregado de industria en estos tres métricos, que son número de empresas, valor de exportación y generación de empleo. Nosotros tenemos 208, de las cuales 125 están certificadas aeroespaciales. Ojo, la certificación aeroespacial ¿Quién la se otorga? ¿Es solicita, internacional? es internacional, pero se solicita para la construcción de aviones, Ujú. helicópteros, ¿sí? Nada más. Hablamos de la AS9100, que puede tener una combinación con otra certificación que está vinculada a soldadura o procesos superficiales, como puede ser un pasivado, un anodizado, un niquelado, que es la certificación NADCAP. Y puede haber una tercera. En estas tres que te voy a mencionar, Carmen, pueden tener una empresa, las tres,
o puede tener una de las tres o dos de las tres. En cualquiera de estas combinaciones tenemos 125 empresas y la tercera Pues es una certificación... competencia que no tendría necesariamente esos dos estados, ¿no? O No. por experiencia, por tiempo en el segmento. Somos una industria muy madura. El tercero es el ITAR, es el International Trade on Arms Regulation. Y este se da para las empresas de defensa de los Estados Unidos. Estas tres certificaciones existen como clasificación en estas 125 empresas. Pero si yo te hablo que somos 208, tú dices, bueno, ¿y las otras de dónde salen o qué producen? Bueno, la parte espacial no requiere estas certificaciones. La parte de drones tampoco. Pero forman parte de nuestro ecosistema. Entonces no las podemos excluir si te estoy diciendo que todo lo que se levanta del suelo y está regulado me pertenece, pues hay que incluir a esas. Correcto. De tal forma que haciendo esta sumatoria, pues tenemos una industria en número de empresas, en valor de exportación y en generación de empleos, que son casi 40,000, Carmen, los que tenemos en Baja California únicamente. Y te estoy hablando de gente preparada, técnicos especializados, gente pensante, y lo digo con mucho respeto porque son gente muy analítica, gente que ve no solamente la parte operativa, sino algo muy valioso que es la parte ética y de valores. Y tú me dirías, Carmen, ¿qué tienen que ver los valores y la parte ética con una producción en serie para exportación? Que no es lo mismo para los productos médicos, que son los que salvan vidas, o es el tema, no sé, de transporte, que también existen accidentes. Probablemente, pero aquí sí está muy marcado, porque más que la calidad es algo, es un sine qua non. Sí. O sea, se da porque se da. No es negociable. Aquí no se trata de que el 99% del producto está bien. Pónselo al avión. No, tiene que estar al 100. Y lo que rige a nuestra industria, curiosamente, no es la calidad, sino la seguridad. Y al momento en que tú pones la seguridad por encima de la calidad, es porque la calidad es un hecho. Es, como bien dijiste, Carmen, no se discute. Pero la seguridad es donde tú sabes que te puedes subir a un avión y te puedes ir a Taipei 14 horas y regresar y no te va a pasar absolutamente nada. Y que generalmente los errores cuando ha habido un accidente son humanos. Raro es aquel problema de mal funcionamiento de una parte de una aeronave, que pueden existir, pero generalmente las situaciones cuando ha habido catástrofes de una naturaleza pues que se entera todo el mundo, son por error humano. Y Tomás, una pregunta, y con estas características, esto que nos enseñas, pues entonces entenderíamos que los retos de esta industria son particulares también, no son necesariamente los mismos que enfrentan cualquier otra industria de valor, o sea, de importancia en las exportaciones, otro relacionado con lo que produce el país, ¿no? Hay varios tipos de retos. Si hablamos del crecimiento de la industria, pues tenemos retos del perfil de la gente que necesitamos seguir incorporando a los centros de trabajo. Hay vacantes, por ejemplo, una cosa es que hay gente contratada, pero ¿hay proyección? ¿Tenemos algún número? Muchísima. Ahorita tenemos un índice de vacantes por el crecimiento que tenemos en este año de casi 2,000 espacios. ¿Pero cómo? Sí. Bueno, no hay que olvidar que Baja California tiene casi 13,000 y eso se da por este famoso nearshoring, sí, que curiosamente nosotros siempre hemos vivido en el nearshoring. Sí. Literalmente, Carmen, nearshoring es pegado a la orilla. Sí. Nosotros desde hace 60 años estamos pegados a la orilla, sí, pero ya como concepto México ya lo adoptó. Sí. Una tendencia, hablando de trend talk, es un trend talk hacia México, donde ya nearshoring lo puedes escuchar en Oaxaca, lo puedes escuchar en Campeche, en Mérida. Acabamos de regresar de Cancún, ahí estuvimos con Boeing, nos llevamos a Boeing, nos llevamos a Safran, a los grandes de aquí de Baja California estuvieron en una dinámica de logística, precisamente para entender qué es lo que está pasando y cómo México puede participar de manera mucho más agresiva en este famoso nearshoring. Pero curiosamente, tuvimos que ir hasta Cancún. No para que nos dijeran, ya lo sabíamos, sí,
sino para entender el ecosistema de cómo otras regiones también están Está preocupadas y viviendo. participando esto que ya vivimos nosotros, ¿no? Retos, evidentemente, uno de ellos es el famoso nearshoring, que nos trae esta oferta, ¿sí?, que necesitamos cubrir para la demanda brutal del crecimiento que tenemos como industria. Otra es, pues obviamente con la pandemia hubo un rezago en la disponibilidad de naves industriales porque no se pudo construir mucha de lo que se requería. Se reactiva la economía y ¿dónde están los espacios para recibir más producto? Pues no, había que construir, que poco a poco se está balanceando. Pero si luego nos vemos a otro tema, es el tema de la electricidad, el tema del agua, que son retos, Carmen, que otros estados mueren por tener y nosotros los tenemos aquí. Tiene Pero mucho que ver. Mexicali, por ejemplo, el tema de eléctrico, ¿no? Bueno, ellos, el tema del calor, ¿no? Que sufren en verano, consumen más electricidad y es entendible lo que les sucede y nosotros tenemos que ser solidarios porque nosotros subsidiamos ese costo de la electricidad, Tijuana en particular, pero así debe ser. Sí, Si nosotros no tenemos esas condiciones, ¿por qué negarles ese derecho como ser humano que todos tenemos, ¿no? En esas condiciones que poder aprovechar? Retos hay muchos, sí. pero eso son oportunidades, Carmen. Tienes muchos casos de éxito también. Todos. Me ibas a contar y dijimos que lo íbamos a platicar un poquito aquí, que es agremiado del clúster, sobre el cual estuviste ayer o antier en un evento, ¿no? Con la alcaldesa. Sí, por ejemplo, el caso de DHL. DHL nosotros lo ubicamos como UPS, como FedEx, empresas de entrega de mercancía, ¿no? Y en el caso de DHL, el grupo, que es un grupo alemán, deciden apostarle a Tijuana con 1 millón de pies cuadrados. Para quienes nos escuchan en otros estados, si lo pasamos a metros, son 100,000 metros cuadrados techados. Es muchísimo. Sí. Al grado de que la gran incógnita es, pues estos alemanes, ¿qué saben de nuestra región que no sabemos nosotros? ¿Por qué le están apostando a estos espacios? Y ya una vez que lo entiendes, dices, bueno, vamos a entender el tema geopolítico. Europa está en una incertidumbre brutal, todos los días, con migrantes que salen huyendo de las condiciones que se viven en la parte del este de Europa. Y eso les genera a ellos, pues, incertidumbre. Tomando en cuenta que además son empresas proveedoras, que es el perfil para nuestra industria, de un mercado como lo es Estados Unidos, en cualquier momento que haya una disrupción, en ese momento paran de producir para un mercado que los necesita. Entonces, con esa visión estratégica, muchas de las empresas europeas, platicando con sus proveedores, siendo uno de ellos DHL, dicen, pues tiene sentido si allá en el otro continente están hablando de nearshoring y de que se están reagrupando y que hay una regionalización de las cadenas de valor. ¿Qué hacemos hasta acá? Vamos explorando. DHL, ¿me ayudas? DHL dice, claro, mientras te vengas conmigo, yo encantado de explorar qué es lo que sucede en estados donde California, siendo uno de los más ricos del mundo, es tu mercado natural que necesitas atenderlo de manera mucho más asertiva y mucho más cercana. Entonces, esta inversión de 1 millón de pies cuadrados abrió muchos ojos. Y ayer estuvimos con ellos y cuando yo hice la nota de que son miembros del clúster, muchos de los de LinkedIn y de las personas que tengo en el WhatsApp te felicitan, pero también te preguntan, ¿qué hace DHL con ustedes? Y yo les contesto, pues es que ellos son cargo aéreo logístico, uno de los segmentos que nosotros atendemos para apoyar a la misma industria que lo necesita. Tomás, ¿tienes página web? O sea, el clúster hay una manera fácil de acceder a ti y a los beneficios de ser miembro aquí. Sí, de hecho, mi equipo es un equipo muy joven. Te comentaba, Carmen, son puras niñas, puras jovencitas, todas aeronáuticas, mecatrónicas, aeroespaciales. Ese es el staff del clúster.
son realmente las que llevan el clúster, las que operan el clúster, las que dan la cara en el clúster, y ellas son, por su misma edad, pues muy digitales. Orgullosamente egresadas de la UABC, del Sí, TEC de eso sí, muy Tijuana importante y de la mencionar. UTT, que son el principal, ahora sí que promotor de este tipo de carreras, que además ahí las incuban, y también del CETIS, del CETIS Universidad, la Ibero, ¿sí? Los mismos CECATIS, que son áreas vocacionales, también participan con nosotros, porque son oficios, que es importante reinventar a mucha gente en este tipo de necesidades, como por ejemplo la parte de los drones, ¿no? Donde hay una necesidad brutal de operadores de drones. Aquí mucha gente los ve y ahora vemos en las tomas, ¿no? De unas tomas preciosas de cómo se eleva la toma de aérea, ¿no? Y dices, bueno, ¿y quién manipula ese dron? Bueno, hay áreas de oportunidad para gente que dice, bueno, si yo puedo operar un dron, yo puedo hacer negocio sirviendo a un segmento de la población que quiere tener una boda, quiere tener un paisaje, que quiere hacer una promoción de un hotel entrando por una puerta, saliendo por la alberca, ¿no? Son cosas que ya podemos hacer y que se cobra bien, pero hay que reinventarse. Sí. Y en la era espacial es otras áreas en las que la industria, independientemente de los aviones, de los drones y de los cohetes, hay mucha necesidad de gente preparada en nuestro sector que pueden de aquí a los siguientes 30 años, ojo, Carmen, no encontrar un trabajo, sino tener una oportunidad de desarrollo de carrera. Y no quererse ir a ningún otro lado, porque aquí encuentra puertas abiertas de par en par. Por otro lado, Carmen, aquí sí hay que ser muy enfático. El clúster como tal lo que busca es ayudar a emprender, a que también ellos vean que esta tierra tan pródiga que es la que tenemos en Baja California, también te permite a ti ser empresario y emprender tu propio negocio atendiendo las necesidades de la industria. De todo este universo del que te hablé de 208, 80 empresas son empresas orgullosamente nacionales mexicanas que atienden dentro de la cadena de valor a nuestra propia industria en diferentes requerimientos. Pero ya es nuestra industria. Y es industria que está aquí, que orgullosamente exporta, que son los que viajan conmigo a buscar oportunidades de negocio para sus empresas. Que como bien sabemos, una industria de maquila, que es la que nos ha ayudado mucho a crecer a nosotros en la región fronteriza, esa industria ya viene aquí buscando un beneficio de un costo operativo. Esa industria se nutre de recursos que les manda el corporativo para operar de manera eficiente, bajo 3 criterios: costo, calidad y tiempo. Correcto. ¿Y qué pasa con los demás? Ellos no tienen ese corporativo en Estados Unidos. Ellos tienen que pagar la renta de su bodega, ellos tienen que pagar salarios, ellos tienen que buscar, como decimos coloquialmente, la chuleta. Y para ello, nosotros como clúster tenemos que enfocarnos en el 80-20 de Pareto, el 80% de nuestra atención en ese grupo de empresas para que puedan seguir creciendo y seguir participando en la industria aeroespacial. Muchísimas gracias, Tomás. Gran estratega, altamente enfocado en temas de productividad, eficiencia, negocios. Bueno, ¿qué más quisiéramos que 10 millones de tomates si bajas, moviendo el Estado, promoviendo la industria con esos niveles de especialización y oportunidad para todos, para hombres y para mujeres, para jóvenes? Estamos muy contentos. Vemos que has hecho muchas cosas por mucha gente, muchas empresas, pero Tomás, entre tu yo de ahora, escuchaba esta pregunta hace poco en un evento, pero era algo así como, entre tu yo de ahora y tu yo del futuro, ¿qué ves ahí para ti? ¿Qué sueño está aún en título personal ahí por cumplir? Bueno, realmente, como lo comenté en una entrevista que me hicieron y que agradezco, yo tuve la oportunidad, o ya he tenido la oportunidad, de vivir en mi país, como ahora, en vivir en el extranjero, en estudiar en el extranjero, en trabajar en el extranjero. Y mis experiencias en diferentes países, tanto en Europa, Estados Unidos, el Medio Oriente, han sido diferentes. Todas muy enriquecedoras. Pero hay algo, Carmen, que me marcó. Y fue precisamente cuando estuve en Irak, donde en esos 2 años que estuve presente, pues
Sufrí atentados porque esa era la norma. Eran todos contra todos y mi misión era la parte de reconstrucción. Entonces había que irte a un lugar donde tenías que vivir, dormir, comer con los locales, parte de la labor de, pues ahora sí que Build Nation, como le dicen ellos. Derivado de ello, pues cuando salías, pues te exponías a que todo te pudiera pasar. En ese proceso, 6 veces, en diferentes circunstancias, atentaron hacia nosotros, porque sería muy egocéntrico decir atentaron hacia mí. No, eran todos contra todos. Hacia la vida. Pero en ese proceso, por alguna razón, yo continué. Yo seguí. Otros no. Ahí entendí que curiosamente no te das cuenta, porque la adrenalina es una droga. La adrenalina es igual de adictiva como cualquier droga. Pero yo entendí ya después del riesgo que estaba corriendo, sin darme cuenta, o a lo mejor estaba dándome cuenta, pero no lo veía yo así, que después del sexto, como los gatos, nada más me quedaba una vida. Y dije, yo ya estoy viviendo, Carmen, una vida prestada. Yo ya no debería estar aquí. Yo ya no debería existir. Entonces, cuando yo realmente me levanto todas las mañanas, yo digo, es que yo ya no debería estar aquí. Pero por alguna razón, alguien decidió que yo continuara. Entonces, tu pregunta del tareón. Sí, tu pregunta es muy retadora porque parece mentira y va a sonar a cliché, pero yo estoy para servir. Yo ya me serví, yo ya viví, yo ya me di cuenta de todo lo que implica estar en diferentes condiciones, en trabajar en diferentes ambientes, en tomar retos como hasta ahorita lo sigo haciendo. Pero sí, el espíritu de servicio ese me va a seguir llevando a donde me tenga que llevar. Mientras tanto, yo sí vivo el día a día. Y ese día a día no deja de ser más que lo que yo he mencionado, es un continuum. En latín es un continuum de tu futuro. Mientras yo disfrute lo que haga, y en ese sentido, el día que yo, por alguna razón, me caiga el 20 de que esto es un trabajo, lo voy a dejar de disfrutar. Para mí esto es una diversión, para mí esto es un goce, el poder servir a una industria que así como yo me demando a mí, en mi higiene, en mi manera de ver la vida, en el tipo de personas con las que me relaciono, y veo que esta industria es igual de exigente que yo, digo, pues aquí soy. Ya mañana veremos qué nos depara el destino, pero yo, la vida que estoy viviendo ahorita, alguien me la dio inmerecidamente, entonces tengo que darla al servicio de los demás. Qué hermosura de entender la vocación, que dice que hay dos muy grandes ¿por qué? ¿No? Muy grandes preguntas. El ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Una cosa es cuando lo conceptualizo, otra cosa es cuando te cae el 20. Tú ya viviste eso, el servicio y ese encuentro de la vocación de servicio es de grande. Yo estoy súper honrada de verdad de poder a través de este podcast de Campestre Media poder conocerte. Muy Gracias, agradecida igualmente. de tu acompañamiento, de lo que tienes para nosotros, de lo que tienes no nomás para los baja californianos, sino para todo México a través de este clúster del cual eres presidente. Te felicito, te honro y te agradezco mucho por este tiempo compartido en este episodio más de Campestre Media y Trend Talks. Hasta la próxima.